Mis amigos, seguimos aquí en su programa Portafolio Económico. Susana, y esta semana el presidente de la República y, y las entidades que tienen que ver con los fondos públicos, pues han anunciado que a partir del 6 de diciembre, pues entregarán el doble sueldo. Y esto es una buena noticia porque no tanto para los empleados públicos, Susana, sino para el comercio, porque estamos hablando de que 21.000 millones de pesos pues estarán dispuestos al mercado, y eso entonces diríamos que es una decisión inteligente, sobre todo en un momento diríamos de esfuerzo, de recuperación económica, porque cuando esa inyección de recursos pues entre al mercado, pues la economía en automático entra en una dinamización y eso es importante, eso es saludable, porque diríamos el efecto colateral de crecimiento en la economía que produce esa decisión es positiva. Así es, desde el punto de vista, dos elementos, Basilio, desde mi punto de vista. Primeramente, ese dinamismo económico del que tú mencionas, ¿verdad? Se dinamiza la economía. Y el otro elemento, desde mi óptica como profesional de la conducta, y es que la gente es feliz. La gente es feliz, diciembre es un año, es un mes del año en el que la gente, después que recibe ese dinero, ¿verdad? Que en este caso nuestro presidente Luis Abinader va a comenzar bien temprano a repartir esos fondos que la gente espera con ansia para celebrar sus fiestas navideñas y ser feliz en el último mes del año. Así. Tú sabes, Susana, que yo escuchaba a Luisín Jiménez en uno de esos programas que él participa, y él decía que el gobierno y las entidades que tienen que ver con algunos productos que son muy consumidos, por ejemplo, deben de dar un bono o un bono descuento, por ejemplo, a las bebidas, porque la gente bebe en diciembre. Pero el doble no es para beber. En la comida, porque la gente come mucho en diciembre. O sea, fíjate que parece una broma, pero es una broma con sentido, sí, porque la gente en diciembre lo que hace es ser feliz, o sea, beber, comer. La gente no hace otra cosa en el mes de diciembre, y yo creo definitivamente tiene sentido, diríamos, parecería broma, pero tiene sentido. Y sobre todo por el tema económico. Claro, y además que es algo sí el gobierno debe de poner, diríamos, atención muy puntual con el tema de los precios. Fíjate que Proconsumidor. Porque la verdad es que hay, por ejemplo, estas entidades, uno la ve, diríamos, tomando sus medidas, tomando sus acciones, y es como un proceso, como muy, ¿verdad?, muy paulatino, muy reglamentario. Y es que diríamos que el gobierno como tal debe de asumir una postura con respecto a esa ruta de incremento que está llevando todo, porque el problema es, Susana, que para ponerte un ejemplo, fíjate que la gente en diciembre aprovecha y remodela, por ejemplo, pinta su casa, hace cualquier mejorita. ¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, reciban su doble, sea público o privado, vayan a esa ferretería a comprar su pintura, eso que sí, ahí se encuentran con una sorpresa del incremento, por ejemplo, de estos productos? Entonces, eso que era felicidad, ¿verdad? Eso que te alegró cuando lo recibiste, cuando tú entonces vas a tomar las decisiones ¿verdad?, para lograr cumplir con un objetivo que tú tenías de resolver. De hecho, por ejemplo, mira, yo que he conversado con algunas personas que están en eso de las decoraciones navideñas y eso, y comentan de lo caro que están los adornos navideños. Entonces, como que eso que es alegría, eso, ¿verdad?, que te cambia todo, medio se convierte en algo... En un tema frustrante, por decir algo, perdona que te interrumpa, cuando tú ves que anhelabas que llegara esa fecha para hacer esa mejora que menciona y demás, y cuando vas al local, al establecimiento, pues lo que llevas está muy lejos del presupuesto que inicialmente hiciste. Es correcto. Por ejemplo. De hecho, aunque se ha justificado
los incrementos, el tema del costo de transporte, por ejemplo, de las importaciones y todo eso, pero sí el gobierno debe de poner atención, debe de echar la mirada. De hecho, cuando uno, por ejemplo, escucha a algunos funcionarios que cuando lo abordan, por ejemplo, cuando abordan al de agricultura te dicen, no, que el plátano está a 1,5 y que... ¿Pero a dónde? Y que entonces la gente se queda mirando y dice, pero 1,5 ¿dónde? Porque si es en una guaguita de INEPRE, que tú sabes, por ¿Pero ejemplo... dónde está en la guaguita? Es que esa es otra pregunta, por ejemplo, y eso es interesante que esos organismos hagan encuestas con la gente, o sea, tú has visto una guaguita de INEPRE, tú has visto, a ver cuánto han visto la guaguita, porque al final del camino, mire, yo le voy a decir algo a usted, a mí me gusta, por ejemplo, el estilo de Hipólito, a mí me gusta. A Hipólito le preguntan sobre el tema de la delincuencia, dice, no, a nadie lo atraca, porque yo ando con 3 coroneles, con 6 metralladoras, y a mí nadie me va a hacer nada. Ahora, y cuando le pregunta al periodista, tú tienes que cuidarte. O sea, entonces te está diciendo que sí hay delincuencia. claro, porque, no te lo está porque negando. es que Hipólito es un hombre pragmático. Entonces, al final del camino, lo que nosotros, de hecho, por ejemplo, cuando tú ves que un funcionario, por ejemplo, te dice que la delincuencia ha bajado un 30%, tú dices, bueno, pero parece que a él no lo están informando, porque todo lo que estamos viendo todos los días no es que ha bajado un 30%. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente cuando, mire por ejemplo este tema de este artista urbano que salió ahí en un video viral dándole ahí a un chamaco que encontraron robándole los retrovisores. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa, Susana? Mira, entonces le llama a que no sea violento, a que no tome la ley por sus manos. La acción es incorrecta, la acción es incorrecta. Pero ¿qué pasa, Susana? Es un reflejo de eso. Cuando tú ves declaraciones de funcionarios que son declaraciones que no van como en la línea de lo que está pasando, viviendo. La gente entonces comienza a reaccionar de manera incorrecta, o sea, porque dice, pero ven acá, pero si en mi barrio, por ejemplo, ayer estuve yo en un sitio y estaba parqueado y se me parquea una persona al frente, detrás, y cuando salgo estoy buscando y me dice, no, don, lo que pasa es que ayer me parqueé aquí al frente en la calle y se me robaron la batería. Entonces, es importante que le pongamos atención, porque el reconocer que una situación está en un nivel, eso no es malo, porque eso es lo que le está diciendo a la gente. Sí, estamos en este punto. Ahora, las acciones que nosotros están tomando las acciones para cambiar eso. Y la gente lo va a entender porque sabemos. De hecho, por ejemplo, fíjate el tema con la policía. Yo, por ejemplo, veo al jefe de la policía emitiendo, por ejemplo, declaraciones de que a partir de ahora, de que lo otro. Pero ¿qué pasa, Susana? Tú y yo que conocemos lo que son los procesos de organización, sabemos que los procesos en la organización son procesos de inicio hasta un punto final, ¿verdad? Procesos, por eso se llaman procesos. Entonces, para tú trabajar la conducta de un policía, por ejemplo, fíjate que tú, y vamos a poner un ejemplo sencillo, cuando Leonel Fernández asumió la presidencia, yo recuerdo un discurso que decía 30,000 millones de pesos se lo lleva la corrupción. Entonces tú decías, bueno, si esta gente van a recuperar o van a mitigar esos 30,000 millones de pesos, entonces evidentemente eso va en beneficio de la sociedad, sí, en proyectos. Sin embargo, Susana, al día de hoy, por lo menos las cosas que vemos, las noticias que vemos, nos indican que la corrupción creció más desde los gobiernos de Balaguer, o sea, y los gobiernos siguientes, o sea, creció más. Entonces, hay un elemento con todo esto, y es que a pesar de que le aumentaste los salarios, o sea, esos actores que están en práctica corrupta, pues siguen en práctica corrupta. ¿Por qué? Porque hay que trabajar lo que son las culturas. O sea, y el gran problema que nosotros tenemos... La cultura y los valores. Sí, definitivamente. De hecho, por eso... los valores. Mira, es un proceso muy complejo. Por eso yo valoro tanto la ejecutoria, por ejemplo, que lleva doña Milagro,
en esa unidad de ética gubernamental, porque en esa dirección, porque realmente hay que trabajar mucho. De hecho, por ejemplo, en una institución como la policía, hay que meter de manera integral a la Dirección de Ética Gubernamental, que vi inclusive que ya el director de la policía le entregó el borrador del Código de Ética, que por ahí es que debe de iniciarse para completarse con las mejoras salariales y demás, porque el problema está que hay una realidad que el ser humano tiene que vivir con ella y hay ajustes que puede hacer, pero a veces el hacer otros ajustes es difícil. Por ejemplo, hay una realidad de canasta familiar. Yo, por ejemplo, escuché medidas, por ejemplo, de que en medio de transporte como el metro, la policía, por ejemplo, estaría exonerada. Porque fíjate que el gobierno puede implementar un paquete de beneficios colaterales para alargar el salario de esos empleados, de esos servidores públicos, y se vean menos tentados de caer en la tentación de verdad, de delinquir por un tema realidad económica, realidad social. En mi casa no hay nada y demás, y este hombre me está ofreciendo 500 pesos para que lo deje pasar. Por decir un número, ¿verdad? Susana, mira, lo que pasa es que a veces uno escucha inclusive planteamientos que a uno le preocupan. Por ejemplo, cuando un asesor viene y te dice, mira, al policía le vamos a quitar el arma cuando ya no esté de servicio. Y yo te pregunto a ti, en el barrio donde vive ese policía, que lo respetan porque tiene esa arma, sí, cuando los tigres sepan que él llega al barrio sin arma, pues no lo dejan bajar a su casa. No lo matan, Basilio, y se cobran todo lo que él le ha hecho. Pero claro que sí, entonces eso es así. Basilio, hay un elemento que no quiero dejar pasar en ese sentido. Tú lo decías, y es el tema del asesor. A veces el asesor, y te lo digo por el rol de tantos conocidos y tantos colegas, como que se le olvida la realidad. Y sus planteamientos parece que son de la oficina donde él está, desde su óptica, no desde la óptica de la realidad social, de la realidad socioeconómica. Y a veces, por ejemplo, hay un principio, Basilio, en consultoría, y es que tú primero tienes que escuchar al cliente, porque el cliente es el que sabe. En esta institución lo que saben son los policías. No, es que tienen que llevarlo de noche a Capotillo, igual y eso, para que asesoren bien.